¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén comenzando un excelente martes. Video tempranito de Siciliano en su taller. Dado que, bueno, quiero hacer un par de aclaraciones y también, de paso, mostrarles estas herramientas que fabriqué yo. Bueno, es la época que había que hacerse las herramientas uno, dado que uno tenía las ganas, las manias y por ahí no tenía los medios económicos para poder comprar o adquirir determinadas unidades. Lo que están viendo son herramientas de la década del 90 que yo hice. Las hice en el pantógrafo de Industrias Baco con chatarra que después Nelson Bacó la vendía por kilo. Obviamente a mí o a cualquier otro empleado se las vendía como chatarra, a precio chatarra. Después, bueno, lo que yo hacía era mecanizarlas en las máquinas de la fábrica en horario de almuerzo. Bueno, 10 minutos después de terminar el horario. Bueno, vieron que yo nunca obedecí demasiado horarios. Esto es una grinfa. Esto es una grinfa. Dado que, bueno, tenía que enderezar un par de punteras. No me acuerdo si en una coupé de Carlo o en... No me acuerdo, sinceramente, para qué lo hice. La he utilizado en tantos lados esta grinfa. Observen el espesor de esto. Está todo cortado a pantógrafo. Lo corté yo a pantógrafo. Eh, Así que bueno, nada, hice prensas. Esta es una de las que me quedó abajo del banco, debe haber no menos 4 o 5 más, con distintas longitudes de apertura. Hice una incluso para desarmar válvulas en tapas de cilindro chiquitas, con una especie de casquillo acá que bajaba, apretaba la válvula, o sea, apretaba el resorte y uno con una pincita de punta metía a través de las ventanitas que le había hecho para sacar los seguritos. Nada del otro mundo. Después, en una época, que ya lo conté varias veces, se me dio por jugar al chapista, cosas que nunca pude hacer, nunca pude entender, nunca pude desarrollar, pero me había hecho unos aguantadores con material noble, dado que una vez en Constitución compré un jueguito de chapista que es para, para nenes de 5 años, parece, viéndolo ahora, pero me copié la forma de los aguantadores. Estas herramientas, entre tantas otras, ¿no? Bueno, nada. Tengo fierros redondos como para hacer la tarea de planchado, cuando uno tiene que enderezar algo, alguna planchuelita, que me fueron quedando de aquella época. Pero nada, son pequeñas unidades, pequeños útiles que, nada, quedan a modo recuerdo, a modo premio, mientras algunos payasos luchan por hacer una rosca. Nada, uno ya tiene su historia y puede demostrar que está. De hecho, está acá. Esto lo hice yo con mis propias manos. Pero bueno, nada, al margen. Quería aclarar también lo que pasó con las herramientas. Que en teoría dicen, mal dicen que le presté a Jorge, mi amigo. Yo no se las presté, yo las llevé para utilizar en el taller que era de Antonio, ya saben la historia. Había un sector donde estaban sus herramientas, un sector donde estaban mis herramientas, que yo le haya permitido usarlas de vez en cuando para alguna tarea definida. Muchos me dicen, ¿y para qué necesitaba una llave de 2 pulgadas? Tenía que tener un cigüeñal que no se le gire para aflojar el volante, estaba haciendo un embrague, no sé qué tarea estaba realizando. Yo cuando iba hacía tareas mías. No se olviden que eso es mi propiedad, que yo se lo haya prestado para que trabaje. Las herramientas estaban dentro de mi propiedad y no deberían haber salido. O sea, yo herramientas no presto. Confiaba en 2 personas. Bueno, ahora confío nada más que en una.
las herramientas no fueron robadas. Sinceramente no podría decir eso de un amigo de tantos años. Las herramientas no fueron robadas, no quiero que se malinterprete. Sí, no tendrían que haber salido de ahí. Yo sé cómo le di el lugar y sé cómo tendría que haberlo recibido nuevamente. O sea, la sensación es que se fueron. Bueno, él, Luisito la verdad que no me interesa porque no lo conozco. O sea, es un muchacho que aprecio, pero vino de la mano de Jorge. Con el tiempo, a los 2 años, pongámosle que apareció Luisito. Él, Jorge, pegó un galpón interesante, bastante grande, y parece que mandó a este muchacho a hacer la mudanza de taller a taller, o de taller a galpón, o como le quieran llamar. Bueno, este muchacho juntó todo y se llevó todo. Lo que yo critico o cuestiono, que al momento de llegar las herramientas al taller de Jorge, debería haber dicho, estas no son mías, llévalas de nuevo. O mañana las llevo, o un mensaje, Tanito, accidentalmente están acá tus herramientas. Bueno, no pasó. Tampoco es que entré porque él me dio la llave. Entré porque tengo la llave y nada. Un día encontré y vi que sus cosas no estaban y bueno, decidió irse. Pero bueno, no hubo digamos, un cierre oficial del tema. O sea, oficial le llamo a que nos sentamos a hablar con un café, con unos mates, como cuando fue que se lo presté, qué sé yo. No cuestiono ni critico, simplemente respondo las dudas de algunas personas que por ahí cuestionaron el video de anoche. ¿Dónde hay 500 pesos en herramienta ahí? Y empezá a sumar desde un tubo 35 milímetros, Rullman, encastre 3/4, hasta un juego de tubos de 1/4 Bremen, y vas a ver qué rápido que llegás a 500 pesos. Había extractores de poleas, llave de caño para 2 pulgadas de robust, martillos de mecánico, calibres, sondas, o sea, arco de sierra. Un arco de sierra Garden que lo debo haber usado una vez sola. Han desaparecido o no están en su lugar las cosas como debían. ¿Yo puedo ir a buscarlas? Sí, ahora mismo puedo ir a buscarlas. ¿Me las van a dar? Pero por supuesto que sí. Desde ya que me las van a dar. No hay ningún tipo de problemas ni ningún tipo de dudas. El tema es, primero, el estado de esas herramientas. No sé, desconozco cómo estarán. Segundo, las usaron más ellos que yo. O sea que mi energía ahí no está. Tercero, yo no tengo que ir a buscar nada. Eso nunca debió haber salido del lugar porque yo no le dije, te regalo estas herramientas. Yo las llevé para utilizarlas y bueno, aparentemente por un error del ayudante terminaron en un lugar que no era el que estaba ahí. Después había herramientas que, estas son un ejemplo, se las quería mostrar, pero de esta época yo he llevado extractores, porque esos extractores de aquella época, él no los tiene seguro, y se necesitaban para trabajar. Él hace otro tipo de mecánica, donde estos fierros, así como lo ven, de porquería, son útiles, Esto es a modo de ejemplo. Pero sí, hay prensa espirales que he perdido. Tengo, desde ya que tengo. Además, los prensa espirales son un lujo asiático porque yo los espirales los sacaba con una cadena. Que es peligroso, pero por supuesto, nunca hagan lo que yo digo. Yo no les sugiero a nadie hacer nada. O sea, yo les cuento mis experiencias. Después, con la evolución, con el paso del tiempo, el ingreso económico por mis tareas, empecé a comprar prensa espirales,
un montón de herramientas que ustedes ya conocen y saben que es mi vicio, es mi pasión y me dedico a eso. Llave francesa total, debo tener, no sé, sin jactarme ni nada, pero vamos a decir 4 de cada una. Bueno, no me importa, no me interesa. Yo lo que juzgo es la acción. No creo que se haya procedido de la mejor manera. Esa es la devolución. Dado que, bueno, los los giles, se hacen escuchar por Instagram, por Facebook, acá mismo a veces en los comentarios. Yo no cuestiono nada, no altera mi amistad con Jorge. Simplemente considero que se procedió mal. Se procedió mal porque cuando yo le presté el lugar me manejé de otra manera. O sea, lo cité, hablamos, le di la llave, llegamos a un acuerdo y nada. Después, el paso del tiempo, fui llevando herramientas. De hecho, yo había armado el tallercito, estamos en el mismo terreno. O sea, las herramientas están dentro de mi propiedad. No tendrían que haber salido nunca. Salieron. Pero esto no es un reclamo ni nada. Es simplemente que yo los participo de todo. ¿Los trapos sucios se lavan adentro? Dicen muchos. No sé si se lavan adentro. Cuando uno no tiene demasiado que ocultar, no los lava adentro. Los lava donde sea. Las herramientas no fueron robadas. Fueron llevadas equivocadamente, cosa que me molestó. Y hoy en día quizás no me interesa tanto recuperarlas por el tema de la energía. De la energía que tienen esas herramientas, que eran mías, pero bueno, evidentemente las han utilizado y mal utilizado. Un juego de llaves Allen Bremen, como el que yo tenía, porque le faltaba un Allen de 5 larga y por no darle la de 5 le puse en las manos el juego y nada, está a 25 pesos más o menos. Me compré 2 de 8, pero no porque las necesite o no tenga, porque quiero tener las mismas cantidades de herramientas que tenía antes. O sea, ¿las necesito esas unidades? La verdad es que no. Conclusiones. ¿Qué me dolió? Que las situaciones no hayan sido simétricas al momento de dejar el lugar que al momento de recibir el lugar. ¿Qué me dolió? Que las herramientas hayan salido de la propiedad. Con buena intención o la que sea, no sé, yo perdí herramientas. ¿Las necesito? No, tengo. Pero bueno, nada. Así que eso es todo lo que tenía para decir. Bueno, les muestro estas joyitas para algunos payasos vende humo que hablan pavada. Los desafío, que debe haber un montón y que laburen mejor que yo, obviamente, a cortar con soplete o a pantógrafo, sacando, bueno, las imperfecciones que pueden tener hechas por un pibe de 19 años, pero son útiles, funcionales. Le hice el agujerito para colgarla. No saben lo que me costó agujerear esto una vez que se aceró. La temperatura lo deja acerado al mango. Pero bueno, tendría que haber agujereado antes. Lo que pasa es que es difícil hacer el agujero en algo que todavía uno no sabe cómo va a quedar. Les mando un saludo. Espero que tengan un excelente martes. Y nada, sigan viendo. Y traten de no ser como Panchejo. Vende humo, Virgo. Y no quiero decir, pero eso que usa anteojos o usaba anteojos oscuros, todos saben por qué es. Porque tiene problemas de fotofobia.